Bien, damos gracias al Señor en este día. Es verdad lo que decía Ricardito. Es un día hermoso. Que el Señor les bendiga. Tomen asiento. Bien, la palabra del Señor, algo que nosotros cada día tenemos que darle la importancia que tiene. La importancia tiene que ver cómo nos sirve a nosotros su consejo. Ya, yo creo que las siempre tenemos que tener presente es la manera, la forma que la Biblia fue escrita. Por la cantidad de escritores en diferentes épocas. No es que hayan estado en el mismo siglo, otros han estado, como en el caso de Moisés, que empieza a escribir y luego David. Ahí aparece el apóstol Pedro. Entonces las diferencias de tiempo son muchas. Y ahí una de las importancias que tiene la palabra de Dios. Pese a que ellos escribieron en diferentes contextos, el mensaje es el mismo. Si leemos el libro Apocalipsis o leemos Génesis o leemos Malaquías, nos vamos a dar cuenta de que el mensaje es el mismo. Dios nos ama de una manera extraordinaria y envió a Jesús por nosotros. Una de las situaciones que estamos a diario tienen que ver una con la fe que tenemos en lo que la Biblia así enseña. La Biblia nos enseña ese amor de Dios y lo explica de esta manera, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está explicando la manera en que Dios ama, que envió a su unigénito. ¿Ya? Dios no envió a un ángel o un arcángel que haya creado, sino que es Dios mismo quien vino a la tierra en la persona de Jesús el Señor. Dios, Él buscó la manera y la forma de entregar su mensaje. Y aquí ocupó hombres que tenían y que tuvieron en la antigüedad la capacidad a través del Espíritu de Dios de darse cuenta cuál era el gran propósito de Dios. Tenemos los profetas, Dios los llama. ¿Ya? Hay varios profetas que están en la Biblia. La Biblia los cataloga de unos profetas mayores, otros menores, pero no porque su mensaje fuera más chico o más grande, sino que se refería a la cantidad de escritos, ¿ya? Como el caso de Isaías, que tiene una cantidad de capítulos ese libro, a excepción de Malaquías, que son menos. Pero en realidad, el mensaje que Dios le entregó a estos hombres tenía que ver con la revelación de Jesucristo. Y es ahí donde tenemos que cada uno de nosotros tener esa revelación en nuestras vidas. ¿Por qué? Nos arrepentimos de nuestros pecados y un día elegimos al Señor que le queríamos servir. ¿Ya? Y de ahí, en ese momento, dijimos, ya, vamos a empezar a caminar este camino diferente y no vivir conforme a las costumbres y los hábitos que el mundo tiene. Nos separamos para poder caminar por esta senda estrecha. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no leemos la Biblia, esa es la realidad. El problema nuestro está en que tendríamos que tener un hábito de lectura de la Biblia. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que le creemos más a las personas que nos dicen en las noticias los problemas y las situaciones que ocurren, y le creemos a pie juntilla cuando a veces no es así. Un meteorólogo dijo que no iba a pasar nada y otros dijeron que sí, entonces le creemos a uno o le creemos al otro. Pero esa manera como creemos a las personas que no conocemos, qué importante es que creer a lo que la Biblia enseña. La palabra de Dios nos enseña y nos dice categóricamente los procesos de la vida. Cómo tenemos que vivir en nuestra juventud, cómo tenemos que vivir en nuestra ancianidad. Nos da todos los procesos y nos cuesta muchas veces poder, cada uno de nosotros de los aquí presentes, entender el proceso de vida que llevamos, porque muchas veces no leemos la Biblia.
Cuando es joven y cuando es niño, de ahí empieza la palabra de Dios a enseñar cómo se deben educar los niños. Entonces, Dios ha buscado la manera de entregar su mensaje. Y su último mensaje fue el libro de Apocalipsis, donde ya la justicia de Dios, esa justicia retributiva, está ahí latente para todos aquellos que no conozcan o no quieran aceptar a Jesús. No quieren conocerlo, mucha gente no quiere. Entonces, eso es la Biblia lo que nos enseña, el mensaje del amor de Dios, y nos enseña la manera como Dios va a volver acá a la tierra y juzgar a toda la gente que no ha aceptado a Jesús como su Señor. En la antigüedad estaban los profetas, en la antigüedad estuvieron los apóstoles. Y adivine quién está en esta época. ¿Quiénes? Nosotros, pues. O sea, no está el apóstol Pedro, pero hay un hermano, una hermana, que nosotros decimos. No está el apóstol Pablo, que salía a predicar, pero estamos nosotros en este minuto. ¿Cuál es la diferencia con los profetas? Los profetas descendía el Espíritu de Dios y estaba un tiempo con ellos y luego se retiraba. En esta época no, el Espíritu de Dios está permanentemente en nosotros. Y cada vez que nosotros anunciamos el Evangelio, tenemos que hacerlo como dice la palabra de Dios. Mire, busquemos, por favor, si son tan amables, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, del verso 7, vamos a leer algunos versículos. 1:7. Buena Biblia tiene, hermano Julio. Sí. Bien, Gálatas 1:7. Ya, dice así la palabra del Señor. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ya? Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Verso 10. Leemos todos juntos. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Trato de agradar a los hombres y agradar a los hombres no sería. Amén. El verso 6 dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nosotros, hermanos, fuimos llamados con un propósito. Y aquí, mire, piensen en esto. Las casualidades no existen. Vamos a sacar las casualidades. ¿Ya? ¿Y por qué las casualidades no existen? Porque está dentro de lo que Dios, Él planeó para la humanidad. ¿El qué dijo? Antes, o pensemos en esta época, cada vez que nosotros hacemos un trabajo, donde quiera que esté sea, medimos las consecuencias, vemos la cantidad, en este caso de dinero que se va a invertir, el tiempo, la cantidad de personas, y se planifica. Y se hace algo bien estructurado. Y luego viene una especie de retroalimentación si hay algo que está mal, o bien simplemente se dice, sí, fue muy bueno, y lo volvemos a repetir al año siguiente. Una planificación. Dios lo hizo de tal forma de que Él lo hizo pensando en un futuro donde Él decía, según lo que la Biblia dice, que antes que este mundo existiera, Dios lo planeó. Y dijo, iba a estar un Jorge, iban a estar, y así iban a estar todas estas personas en esta época de tiempo. Para nosotros es una locura. ¿Por qué una locura? Porque es imposible nosotros pensar en algo así, porque nuestra mente no alcanza a tener esa capacidad, primero de creación, segundo de una planificación tan extraordinaria de lo que hizo el Señor. Y dijo el Señor, vamos a tener en el siglo XXI, en el año 2024,
en el mes de agosto estas personas. Dios lo pensó, Dios lo dijo y Dios lo hizo. Entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta de quiénes somos. El problema de la identidad, quiénes somos. ¿Por qué? Porque el mundo nos ofrece una cantidad de cosas diferentes y son muy atractivas. ¿Ya? Y es atractiva para todos, para mí y para ustedes. Y ahí viene ya marcar las diferencias. ¿Cómo marco yo una diferencia? Primero tengo que tener una identidad, quién soy en Cristo. ¿Quién soy realmente? Es que me preguntan, ¿usted quién es? No sé si alguna vez le ha pasado que le pregunten, ¿quién es usted? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Que soy, no sé, profesor, que soy un albañil, que soy un trabajador. Pero volverían a hacernos la pregunta, ¿pero quién es usted realmente? Hijo de Dios. Y eso nos cuesta entender en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque hacemos un currículum y la sociedad que pide, a ver, ¿dónde trabajó? ¿Qué fue lo último que hizo? ¿Cuánto tiempo ha trabajado? Nos piden eso y si tenemos el perfil para ese determinado cargo. Y nos dicen, sí, perfecto. Pero cuando nosotros hablamos de la eternidad, ese currículum no nos sirve. Lamentablemente, tendré 10 hojas, 5 hojas, una hoja, no le sirve al Señor. ¿Qué nos sirve? Tener nosotros nuestra identidad. ¿Quiénes somos realmente? Y es ahí donde está muchas veces nuestro problema. No nos identificamos ante el mundo quiénes somos realmente, sino que andamos como en nuestra cultura. Nuestra cultura es así como todo medio que es y no es. Es como ese chiste viejo de que se encuentra una persona que hace años que no se veía, se saludan, se abrazan, cuentan cómo lo han pasado y luego le dice, bueno, nos vemos, sí, te llamo ya, nos llamamos, pero jamás nos dimos el teléfono. Entonces nuestra cultura funciona en base a situaciones donde son y no son. Entonces, Dios cuando quiere hablar a su pueblo, lo hace a través de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito? De cambiar para que entendamos cuál es nuestra identidad. ¿Cuál es el propósito de estar aquí reunidos? ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde nosotros estamos trabajando? ¿Dónde nos estamos moviendo? ¿Cuándo vamos a comprar? ¿Dónde nos movemos? Tenemos que ser la luz del mundo. La luz es allá. Pues aquí se ven todos bonitos, ¿eh? Buena luz, buena apariencia, todo bien bonito. Pero allá es diferente, porque allá nos encontramos con la oscuridad. Y la oscuridad es el pecado. La oscuridad es la gente que no quiere conocer a Dios. Entonces nos instalamos en el medio. Y decimos, ¿somos realmente esa luz en medio de esa oscuridad? El mundo nos ofrece tantas alternativas que somos capaces de poner límites. No es que ustedes mañana van a poner los límites. Es un proceso, como vamos diciendo, esto me conviene, esto no me conviene. Y la realidad que cuando nosotros tratamos de ser hijos de Dios, obviamente que vamos a encontrar, o sea, tener esa identidad, vamos a encontrar muchos conflictos. ¿Y por qué no vamos a encontrar esos conflictos? Porque realmente ahí dice que la palabra en el libro de Mateo nos señala de que nos perseguirán por causa de la justicia. Entonces, el problema pasa por nosotros que o nos identificamos como hijos de Dios o somos ese agente encubierto. Y el agente encubierto anda encubierto y nadie sabe quién es. Corrió todo el mundo y nadie supo que él era un hijo de Dios. Entonces, los problemas están en nosotros, no en que Dios nos entregó todo. ¿Y por qué? A mí me gusta ese capítulo 1 del libro de Josué. Yo decía, pero ¿por qué siempre me trae a la memoria? Porque realmente para poder nosotros tener la fuerza, la capacidad de identificarnos con Dios y no con el mundo, es porque tenemos que ser valientes. Y la valentía tiene que ver con poder nosotros en todo momento poder ser esa luz del mundo. El mundo no nos va a querer como luz. No quiere que nosotros le digamos al mundo y le expliquemos esto es el pecado, esto es lo malo, esto es lo bueno. Porque el mundo tiene una forma, tiene un vocabulario, tiene chistes, tiene expresiones, tiene ademanes que si yo hago algo, la gente del mundo lo conoce. Pero el Hijo de Dios no puede funcionar bajo ese sistema. Tenemos que ser la luz del mundo.
A veces, hace tiempo atrás me encontraba con algunas personas y los temas de conversación estaban basados única y exclusivamente en aquellas cosas pasadas y en recordar todas aquellas cosas que el Señor dice que no las recordemos, sino que vivamos ahora una nueva vida en Cristo, que las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Entonces, el mundo funciona con ese sistema. Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión. Porque en el fondo vamos a estar como un día acá, otro día allá. Tenemos que de una vez por todas tomar esa decisión. Ahora, ¿por qué? Porque todos los de aquí presentes hemos en algún minuto clamado al Señor, hemos pedido perdón por nuestros pecados. La sangre de Cristo nos lavó, nos limpió de nuestros pecados. Somos hijos del Rey. Que vivamos en la carne, eso es otra cosa. Pero vivir en el Espíritu es buscar la manera de agradar al que nos llamó. ¿Y cómo agrado al Señor? Como dice el libro de Juan, en 1 Juan, ¿qué es lo que dice? Dice de esta manera. Aquí dice que si yo realmente amo a Dios, el amor de Dios va a estar en mí. Y si yo cumplo sus mandamientos, el amor de Dios va a estar en mí. Si yo busco al Señor, Dios va a estar y va a buscar la manera de fortalecernos. Por eso Josué, para conquistar, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y esforzarse y ser valiente significa que yo tengo que tener la capacidad, hermano, realmente, de decir, Señor, yo soy hijo tuyo y desde la eternidad tú me llamaste para hacer lo que tengo que hacer. Entonces, el evangelio de Cristo en esta época es pervertido. ¿Por qué? Porque la gente no quiere que le hablen del infierno. Y si le hablan del infierno, que sea de una cosa agradable, así donde está Satanás, están los artistas, están todos bailando en este minuto. Y eso le gusta a la gente. Y eso es gente, inclusive que en las iglesias se enseñan, de que Satanás está con un tridente de repente picoteando a la gente. Y eso nunca fue así. Eso fue una cultura de la Edad Media donde graficaban el infierno. Entonces, ¿cómo nosotros, hermanos, podemos ser la luz en medio de esto? ¿Cómo nosotros podemos ser valientes y esforzados? Porque tenemos que tomar decisiones todos los días y las decisiones están relacionadas con el carácter, con la identidad que yo tenga como hijo de Dios. Si yo no tengo esa identidad, difícilmente puedo yo pensar así en un minuto de vivir en el Espíritu y no en la carne. Vivir en el Espíritu significa de que yo pueda cumplir los mandamientos de Dios. Porque mucha gente vive pensando de que fuera de la Biblia existen más palabras todavía. Hay palabras proféticas, sí, reales, pero la palabra de Dios es la profecía por excelencia. Es la palabra que me dice lo que yo tengo que hacer. Y luego, nosotros sabemos cuál es el Evangelio. El Evangelio predicamos de Jesucristo, esa es la realidad. ¿Que el infierno existe? Sí existe. ¿Que el pecado existe? Existe el pecado. Y que la maldad es maldad. El pecado siempre va a estar en nosotros y la paga del pecado es la muerte. El pastor Juan bien dice, el que le sirve excelente a Satanás, mal le paga. Mal. O sea, es terrible. Son las plagas de Egipto que después uno pasa de haber, uno dice lo disfruté, lo pasé bien, pero después ya cuando pasan los 50 años, la cosa cambia. ¿Sí o no? Y es verdad, eso lo vivió yo. De repente uno se le olvida lo que la Biblia enseña. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces, cuando seáis viejos, vais a andar a la rastra y vas a querer hacer lo que no hiciste en la juventud. Y eso es así. La Biblia lo enseña. Entonces, y cuando viejo, lo mismo. También nos da instrucciones. Si ustedes leen el Salmo 71, se van a encontrar ahí de que hay una oración de un anciano. Entonces, la Biblia nos enseña todos los procesos de la vida. Por eso hay que esforzarse, por eso hay que ser valiente, por eso hay que tener clara conciencia quiénes somos ante Dios y quiénes somos ante el mundo. O soy parte del mundo y después soy parte de la iglesia. Pero la iglesia tiene que ver con Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces Dios busca todos los días adoradores. ¿Y cuál es el adorador? Ese adorador que esté permanentemente cumpliendo la palabra de Dios. Por eso en el mundo vamos a tener aflicciones. En el mundo vamos a vivir de diferentes formas, de diferentes maneras, mientras estemos acá. Pero ¿cuál marca la diferencia? Es que en algún minuto nos detengamos y digamos, ¿quién soy yo realmente?
Es tan importante saber quiénes somos. Oye, eso marca las diferencias. Que Dios nos ayude, nos dé fuerza. El Evangelio de Jesucristo es arrepentimiento, perdón de pecado. ¿Qué no quiere la sociedad? Eres pecador. ¿Quién eres tú para decirme que yo soy un pecador? Otro pecador arrepentido. Pero el mundo no quiere escuchar eso. El mundo, ¿qué es lo que quiere? Pasarlo bien, disfrutar. Ha preparado diferentes cosas de entretenimiento para todos nosotros. Para todos, para los ancianos, para los viejos, los jóvenes. Hizo las redes sociales espectacular para todos. Todo el mundo anda con su mente en otras cosas y no en que viene Jesús. Todo el mundo anda preocupado de la vida de los demás. Mira, fue allá, fue al cine, fue a comer, porque ponen fotos donde aparecen en algún lugar especial. Y uno se pregunta, ¿y qué gano con eso? Si va a llegar un minuto donde voy a enfrentarme con la muerte. Y cuando me enfrente con la muerte, ya no hay nada más que hacer. Ni redes sociales me van a ayudar, ni esos amigos virtuales. El otro día leía un artículo que decía, yo tengo más de 5.000 seguidores, dijo un hermano de otra iglesia. Y cuando estuve hospitalizado, justamente, no sé si lo vio, pero ninguno fue a verlo, dijo. Solo fue mi familia. ¿Y de qué me sirve estar con este grupo conectado? Si cuando yo necesito los amigos son los que están en las buenas y en las malas. Una vez escuchaba una historia de un pastor que decía, ¿qué es la amistad realmente? La amistad es que uno lo llamen como a las 3 de la mañana. Y le dice a su amigo que es experto, ¿qué te pasó? Le dijo, a esta hora que me llamas. Y él dice, que sabes que maté a mi suegra. Entonces, el amigo que está escuchando eso, tiene dos opciones. Oye, denúncialo a la policía. O él le dice, espérame, voy a buscar la pala y vamos juntos a enterrarla. Entonces, cuando son amigos reales, efectivamente, la amistad tiene que ver con la forma, con la manera como nos relacionamos. Pero virtual, pueden existir amigos que algún día nos conozcamos. Pero realmente, en muchas ocasiones, cuando nosotros nos desviamos y el mundo nos ofrece esa alternativa, la seguimos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, uno de los engaños grandes que tiene el diablo, y que es espectacular el engaño, es que nos dice, el mañana es extraordinario, es mejor que el presente. Entonces, el diablo nos engañó de tal forma que mañana voy a hacer tal cosa, mañana voy a arrepentir, mañana voy a leer la Biblia, mañana voy a orar, mañana, todo es mañana. Entonces el diablo dijo, ¿para qué más invento? Con eso me los llevo a todos al infierno, porque el mañana no nos pertenece, yo no tengo el control del tiempo, solo Dios lo tiene. Entonces yo digo, no, mañana voy a portar bien, no, mañana. No, eso es mentira, ese no existe, ese es el engaño que hizo el diablo para nosotros, para desviarnos. Mañana voy a pedir perdón, no, hágalo hoy día, porque puede venir un virus tan chiquitito y nos trastorna y cambia toda nuestra manera de pensar, y Dios quiera que quedemos bien. Entonces, el problema nuestro es que conocer nuestra identidad, quienes somos en Cristo, reconocer el tiempo que estamos viviendo. Este es el hoy, este es el único tiempo real. No existe el de unos minutos más, que voy a ir a una actividad, que voy a ir a almorzar, que voy a hacer tal cosa, que mañana voy a levantar temprano, que mañana voy a hacer... Eso no existe, existe en nuestra mente. Y mientras pensamos eso, ¿qué pasa con nuestro presente? Lo botamos. Y botar el tiempo es lo más terrible que hay. Usted puede botar la plata y la plata la va a recuperar. Pero si usted bota el tiempo, jamás lo va a recuperar. Si usted no sirve al Señor hoy, usted no va a poder hacerlo más adelante, con la fuerza que lo puede hacer hoy. Porque Dios nos entregó muchos y maravillosos dones y talentos. Yo me fascino escuchar, como decía Ricardito, la alabanza que nos produce un éxtasis y una felicidad tan grande, y ver estos hermosos dones. Yo veo a la Mayito, por ejemplo, tocando, extraordinario.
y tiene todos esos problemas que tiene su salud, y uno dice, pero ¿cómo? Un milagro del Señor y los dones que Dios le ha dado para cantar. La Yemi, nuestra hermana Nicole, Eriquito, que toca y están trabajando allá el mismo equipo de trabajo que están en esa, escondidos en esas pantallas. Cuando uno ve todo eso, uno se da cuenta, claro, para que esto funcione, tenemos que desarrollar nuestros dones y talentos. Por eso no hay competencia, porque yo no me podría poner a cantar aquí. ¿Sí? Yo lo haría espectacular. Lo malo, es cómo se escucharía nomás, pero esos son detalles. Yo lo haría bien, en serio, para mí, ¿entiendes? Entonces, volver como a reaccionar como lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo que llegar hasta el final. Tuvo de todo. Estuvo en la casa. El hijo pródigo tenía de todo. Y un día se le ocurre la brillante idea de pensar en el futuro. Dijo, cuando esté allá y tenga plata voy a hacer todo lo que yo quiera. Y juntó las lucas que el papá le dio y se fue. Pero Dios tuvo que llevarlo hasta lo más bajo de la época, en lo social, en lo cultural, en lo económico. Y recién ahí pudo reaccionar, de ahí recién pudo darse cuenta de que estaba mal lo que estaba haciendo. Y vuelve a la casa del padre. Y el padre lo recibe cariñosamente y amigablemente. Entonces, nosotros, hermanos, al tener la identidad y saber quiénes somos en Cristo, nos vamos a ir dando cuenta qué cosas hay que hacer y qué cosas no hacer. Muchas veces nos enfermamos. Y cuando nos enfermamos, ¿cuál es el problema? Muchas veces le echamos la culpa, no sé, a Dios, que no me cuidó. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa, que no vendrá peste, no vendrá, pero estoy enfermo, ¿qué pasó? ¿Falló la fe? Hay dos posibles explicaciones. Una, que tiene que ver precisamente con la voluntad de Dios, eso es una. Otra, tiene que ver las mismas cosas que yo he hecho. Es como el caso de la diabetes. ¿Es culpa de Dios que me haya dado? ¿O es culpa de mi papá que tuvo? No. La diabetes tiene que ver con la manera, forma, voluntad que yo tengo para comer y no comer. Y ser selectivo en el tipo de alimento. Entonces, cuando uno llega y le da nomás, no pensando en que en algún minuto va a venir esa enfermedad, no le puedo echar la culpa a Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta realmente qué hacemos. Porque la Biblia se cumple. Todo lo que el hombre sembrare, y yo he hecho un grano de maíz y recojo como 600 gramos. Entonces, si yo siembro, bueno, en algún minuto voy a cosechar. Y la cosecha es compleja. Por eso hay que hacer el bien. Ahora que somos jóvenes, no relativamente jóvenes. ¿O no, hermano Julio? Somos jóvenes. Hay problemas, hermano. Este texto de Gálatas nos lleva a una meditación. Dice que hay muchos que, si alguno predica un evangelio diferente. En esta época hay muchos evangelios que les gusta a la gente predicar. Por ejemplo, hay un evangelio que es súper agradable. Un evangelio donde no hay responsabilidades, donde han maquillado el pecado y todo pasando porque hay recursos, llegan muchos recursos. No se predica abiertamente lo que es el pecado y a dónde nos conduce y que la paga el pecado es muerte. ¿Por qué no les gusta? Porque si no hablamos del infierno, difícilmente se hablar del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla del pecado en esos lugares? Porque son iglesias de autoayuda, iglesias donde a usted lo instan, lo levantan y que mañana somos campeones. De América podría ser, pero del mundo difícil. Entonces, cuando nos alimentan y nos llenan con esas ideas, con esos pensamientos, la iglesia deja de ver a Cristo. Y ese es un evangelio diferente. Porque el evangelio es poder de Dios, pero para cambiar vidas. El evangelio no es para decirnos cómo tenemos que nosotros autoayudarnos entre nosotros mismos. El evangelio no es eso. El evangelio, ¿cómo nos ayuda? ¿Cómo nos conforta? Leer la palabra de Dios y dándonos cuenta cómo tenemos que vivir. Entender cuál es el propósito de nosotros aquí en la tierra. Por eso hay muchas iglesias donde ya no se habla de Jesús.
¿ya? Utilizan otros términos. No se hablan de la muerte de Cristo, porque es muy cruenta. Menos de la sangre de Jesús. No, porque ¿cómo voy a hablar de la sangre en esta época? Entonces, todas las épocas, hermanos, están marcadas por diferentes cosas. Y esta época es una de las peores. En el siglo XX lo que hicieron, que Dios no existe. Es una cuestión re loca pensar en eso por todas las cosas que existen. Otros dijeron, no, Dios existe, pero está lejano. También eso es otra cosa que también inventaron. Pero en esta época es peor la cosa. En esta época, ¿qué es lo que han hecho? En esta época nos han metido y se ha infiltrado de tal forma de que si usted da unos 100.000 pesos, y que sería bueno, usted va a recibir 1.000.000. Pero el Evangelio no funciona así. Jamás ha sido eso el Evangelio. O yo le pasara todo un sobrecito, hermana Ingrid, hermano Ricardo, hermano Julio, hermano, todos con un sobrecito, usted va a echar una monedita ahí y usted la va a venir a dejar acá y yo voy a orar por ustedes para que su petición resulte. Eso no es el Evangelio, nunca ha sido el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para cambiar vidas. El Evangelio, ¿para qué lo que es? Por fe. El justo dice, por la fe vivirá. Y vivimos por fe. ¿Qué significa? De que si yo tengo un problema, lo entregamos al Señor porque el Señor nos invita. Echa sobre mí tu carga y yo te la llevo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se origina la reforma? La reforma se origina precisamente pensando que el justo por la fe vivirá. No va a vivir por el dinero que tiene. En esa época decía, si tu moneda cae en el cofre, tu alma va a ser perdonada. Y si tienes familiares, echa más moneditas por el que murió y por todo, para que ellos salgan del purgatorio y se vayan al cielo. Entonces, hay evangelios diferentes. El evangelio que predicó el apóstol Pablo era muerte de Cristo, resurrección de Jesús y que vuelve nuevamente a la tierra. Y el apóstol dijo claramente que somos todos pecadores. Entonces yo le hablo a ustedes de la misma forma que yo también pienso. Nosotros ante Dios, ¿qué necesitamos? El perdón de Dios permanente, el amor de Dios, la misericordia de Dios. O si yo hago buena obra, ¿Dios va a salvarme más o menos? No. Yo tengo que hacer buenas obras, sí las tengo que hacer, pero en agradecimiento a Dios a la obra que Jesús hizo en la cruz. En esta época el Evangelio ha sido deformado y de tal forma, hermano, de que se mueven masas, pero no para llevarlo al reino de los cielos. Caminamos para el reino. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados aquí y ahora. Si yo necesito autoayuda, leo la Biblia, oro al Señor. Conversamos, para eso estudiamos, y cuando estudiamos la Biblia nosotros nos damos cuenta de las cosas que necesitamos. Por eso el apóstol Pablo, en su primer capítulo, él dijo que el justo por la fe iba a vivir. Martín Lutero, ¿qué dijo? El justo por la fe vivirá. Y estos hombres de Dios no eran hombres que eran perfectos, eran hombres que servían al Señor, que tenían el ánimo, el deseo de cada día de buscar de Dios. Entonces, entender qué es el Evangelio nos va a ayudar, hermanos, a ser la luz del mundo. Por eso la gente no va a querer escuchar, no quieren escuchar el Evangelio de Dios. Quieren escuchar lo otro. Mire, yo siempre me acuerdo cuando un día busqué un libro de autoayuda en la biblioteca y con muchos consejos. Era espectacular el libro, gordito así, ancho y todo, con letras grandes, oscuritas. No, era espectacular el libro. Y cuando decía el siguiente texto, decía que cada día tiene su propio afán y cita un texto de la Biblia. Yo decía, pero ¿y para qué voy a leer esto? Si ellos se inspiraron en un libro de la Biblia, ¿por qué no voy a leer la Biblia? Entonces, la Biblia es nuestra guía realmente. El problema es que nos cuesta, mire, nos cuesta leer la Biblia por dos razones. Una, porque hay otras cosas que nos quitan el interés. Y el segundo tiene que ver con que ahí me habla a mi corazón y me dice las cosas que yo tengo que cambiar. Entonces, cada día nosotros necesitamos pedirle a Dios, decirle que somos necesitados del Señor. Luego el verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién va a agradar?
¿Qué tipo de evangelio el que usted va a hablar? ¿Qué tipo de iglesia en la que usted puede escuchar y darse cuenta si realmente lo llevan al reino de los cielos o es para dejarlo contento aquí? ¿A quién vamos a agradar? ¿Al mundo? Para decirle que estamos en este minuto con ellos. Nosotros vamos al mundo como lo hizo Jesús. Jesús iba al mundo, estuvo ahí y llevó a la gente al reino de los cielos. Entonces el propósito del llamado de la iglesia es este. La iglesia tiene que salir afuera y traer la gente, pero a los pies de Cristo. Nuestra religión es una religión que trata de acercarnos a Dios, pero Jesús vino para acercarnos a Dios Padre. Entonces, Dios nos ayude, hermano, a entender qué somos realmente en el Señor. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Hijos de Dios. Amén. Y vamos camino a la eternidad. Todos los días. Todas las cosas que hacemos aquí, con las cuales nos afanamos, un día van a quedar acá. Y si no, piensen ustedes en el viento que vino. Piensen solo en el viento que vino. Y eran ráfagas de más de 100 kilómetros por hora. Y en algunos lugares llegó hasta 200. Pero piensen ustedes, solo eso. Y fueron, ¿se habrá sido media hora de viento? ¿O 20 minutos? La intensidad, mire, la intensidad, yo la estuvimos afuera, estuve viendo ahí, era extraordinario, sí, cómo la naturaleza se mueve. Pero imagínense ustedes, solo eso, que llegó de repente, que se instaló. Yo vivo frente a una plaza, y cómo el viento, yo lo veía que se remolinaba, y subía, bajaba, y nos dejó lleno de hojas. Y piensen ustedes que eso en un segundo. Imagínense ustedes si en ese minuto la cosa hubiese continuado. Esa misma intensidad que hubo al principio, esa misma intensidad sigue, quizás, hermanos, no estaríamos aquí. Porque no había dónde arrancar. No había dónde. Quizás en otros lugares, en otras partes, tienen lugares, refugios subterráneos. Pero ahí no, nosotros nos mirábamos, estábamos los tres afuera viendo el viento. Y yo decía, ¿a dónde vamos a arrancar? No había lugar. Algunas tejas volaron, techo, pasaron muchas cosas. Entonces cuando nosotros, hermanos, en esta época pensamos en el Evangelio de Jesús, hay que pensar en un Evangelio que ahora tiene un costo cero. Un día va a costar la vida, pero hoy día tiene costo cero. Y no nos damos cuenta de lo que vivimos. En un segundo, todo puede cambiar. Yo el otro día me levanté y fui al trabajo y era verdadero campo de guerra. Rinconada, Cuatro Poniente, donde yo me muevo. Esto era como si hubiese existido un combate. Fue peor que el terremoto, hermano. ¿Por qué? Porque los árboles caídos, los autos chocados por un lado, los cables cortados, sin luz, ya anegados en algunos lugares. Yo decía, pero ¿qué pasó? Tuve que escoger ciertos sectores para moverme porque era complicado a esa hora. Entonces, cuando nosotros, hermanos, pensamos en el Evangelio de Cristo, hay que pensar en un Evangelio de que es transformador y que es la luz para la gente que no conoce al Señor. Llevar el Evangelio en ese periodo, porque va a llegar un minuto, hermano. Va a llegar un minuto donde esto no va a poder ser predicado. Porque la gente no quiere escuchar el Evangelio, quiere escuchar cosas hermosas, de ayuda para ellos, pero no de cambio de vida. No quieren ellos cambiar. Tienen una rebelión contra Dios que está inserta menos que Cristo ingrese en sus vidas. ¿Ya? Ahora, nosotros como pueblo, como cultura chilena, somos especiales en el sentido de que todo este tipo de cosas que nos han ocurrido por décadas, tenemos la capacidad de levantar. El Evangelio del Señor es eso. Podemos caer y levantarnos, podemos estar en pecado, pero Dios siempre tiene misericordia para cada uno de nosotros. Pónganse en pie, hermano. La Biblia habla de que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Y uno se pregunta, ¿por qué es eso? Porque hay vasos que sirven al Señor y le dan la honra a Dios. Hay vasos que sirven y se dan la honra a ellos mismos. Por eso el Evangelio del Señor es diferente. La honra es para el Señor. La gloria es para el Señor. No es para mí. Ni es para usted, sino para Él.
Entonces, cuando usted escucha evangelios donde la honra se la llevan los predicadores, hombres que un día van a perecer, hombres que un día van a tener que llegar al sepulcro, uno tiene que darse cuenta para quién es la honra y para quién es la gloria. Vivimos, hermano, en este siglo XXI, un siglo tan complicado. ¿Qué es la complicación? Es la tecnología. Saber usarla, tener la voluntad para usarla. Que esta tecnología no nos maneje, nosotros manejemos la tecnología. Oremos al Señor, hermano. Démosle gracias a Dios por este evangelio. Agradezcamos al Señor esta oportunidad que nos da, porque esta es única. Porque no sabemos mañana, o un rato más. Cuando veníamos para acá con el Jorge en el camino frente al mirador, camino de Melipilla, había un auto hecho pebre, ¿lo vieron? Impresionante, ¿eh? Estaba carabinero y estaba todo. Yo dije, en un segundo, y la vida se va. Por eso el Señor dice que estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pidámosle al Señor que nos perdone. Amén. Oremos en esa dirección. Vamos a cenar al Señor. Vamos a recordar, a conmemorar lo que Él hizo. En memoria de Él nos vamos a reunir para cenar. En memoria de Él. Amén. Vamos a orar. Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Que Dios saque esa carnalidad que no nos deja, hermano, servir al Señor. Amén. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias. En esta tarde te bendecimos, Señor. Nos presentamos, Señor, como tu iglesia, Señor. El cuerpo de Cristo está en esta hora. Queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados. Sabemos, mi Dios, que tú nos has dado tu espíritu para que haya esa sensibilidad en nosotros. Esa sensibilidad, Padre Celestial, de abandonar el mal. Ayúdanos, Señor, a poder entender qué es el Evangelio, a vivir el Evangelio, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio, mi Dios, que le costó la vida a tu Hijo y que ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque la sangre de Jesús nos lava, nos limpia nuestros pecados. Señor, creemos firmemente que tú tienes el control de cada una de nuestras vidas. Creemos, Señor, que cada día que pasa, Señor, nos acercamos más para estar contigo, Señor. Ayúdanos, prepáranos, Señor, para ese encuentro glorioso donde vamos a estar contigo en la eternidad. Te rogamos que nos guardes, que nos bendiga en el nombre de Jesús. Lo pedimos. Amén.